Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias a la mesa directiva por la invitación. Para mí es un gusto muy enorme siempre compartir con muchos de los compañeros de áreas críticas sobre temas que son de relevancia eh, pues global, no solamente de pacientes adultos. En este caso, el protocolo Vexus pues nos habla mucho sobre el monitoreo hemodinámico del lado derecho del sistema cardiovascular, un lado que ha estado por mucho tiempo olvidado, ha estado en oscuridad, eh, pero que cobra siempre mucha relevancia en el manejo de los pacientes, pues, generalmente más críticos. Aquí pues un golazo de los compañeros de urgencias pediatría de la ANMUEP, para pues aquellos que estén interesados, que puedan asistir al Congreso de Urgencias Pediátricas en la Ciudad de México en octubre. Hay un código de descuento ahí para los interesados y bueno, pues vamos a entrar en materia. Em, Bien. Bueno, tendrá a lo mejor algún tinte pediátrico por ahí la plática, dado que hemos tenido oportunidad de compartir el tema en algunas otras ponencias, y resulta muy interesante, como les decía, ya que generalmente en las áreas críticas, sobre todo en urgencias, cuando tenemos pacientes con pérdidas grandes, ya sea, por ejemplo, en el área de pediatría por falta de ingresos, o pérdidas como vómitos o diarrea o pérdidas hemáticas, la reanimación muchas veces tiene que ser agresiva con abundantes líquidos o hemoderivados a fin de mantener eh, la homeostasis circulatoria, una buena presión. Oye, Se trabó. Creo que lo perdimos, ¿verdad? Ya está, ya revuelve. Creo que no la Doctor, escuchamos, doctor. doctor Edgar. ya. Se, Sí, se perdió un poco la comunicación, doctor. ¿Hay sí, me posibilidad? escuchan ahora? Sí, ya lo Sí. escuchamos. Y ya vemos Ah, su ok, pantalla ok, también. bien. Sí, solo hablaba no sé si escucharon todo esto del sistema cardiovascular y lo importante del Vexus, ¿no? Finalmente, pues lo que vamos a revisar en esta plática es definir qué es el protocolo Vexus, los principios y la zona anatomía, cómo es que se realiza y la relevancia y relación con el monitoreo hemodinámico global. Bueno, inicialmente el protocolo Vexus pues se desarrolla por un grupo de intensivistas canadienses, que ya tenían pues, alrededor de 13, 15 años estudiando la sobrecarga hídrica y la lesión renal. No solamente en este grupo se abordaban este tema, sin embargo, pues tenían un interés muy particular, este grupo de académicos y de intensivistas, eh, sobre el tema particular. No por dejarlo fuera, el doctor Claudio Ronco, quien es nefrólogo, y un nefrólogo muy avesado en cuidados nefrocríticos, que tuvo un catapultamiento enorme durante la pandemia de coronavirus. Tuvo a bien ingresar el ultrasonido como parte de la evaluación de fluidos en el paciente con coronavirus, estableciendo un protocolo que era algo que él le llamaba tripocus, y era la utilización del ultrasonido cardíaco, el pulmonar y el Vexus. Entonces ahí fue donde
empezó a llamar la atención el protocolo Vexus. ¿Y de qué hablaba él? Pues sobre congestión venosa y la génesis de lesión renal aguda en pacientes críticos. Sin embargo, bueno, el origen de todo esto pues está basado en este esquema, ¿no? Tenemos una cápsula de una nefrona, una cápsula de Bowman y un glomérulo, donde sabemos que tenemos una presión capilar glomerular determinada de 45 milímetros de mercurio y una presión intracapsular. Y para poder realizar un gradiente de ultrafiltración o este drive que permita la ultrafiltración de la arteria hacia la cápsula de Bowman, tenemos que tener esta diferencia, precisamente el gradiente, de 10 milímetros de mercurio, como aquí lo podemos ver, que se van a contraponer con estos 45 milímetros de mercurio de la arteria glomerular. Esta diferencia de presiones fomenta que la presión hidrostática pues, haga su trabajo al permitir la salida de líquido, electrolitos y todos los componentes a nivel glomerular en una condición de homeostasis con una presión media de 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, pues lo que sucede cuando tenemos edema generalizado, incremento de la presión intraabdominal, pues como edema también entendemos que hay incremento del espacio intersticial, pues existe incremento de la presión intersticial, edema renal con procesos inflamatorios locales, congestión venosa, incremento del ultrafiltrado tubular con incremento del edema. También pues a nivel sistémico pues puede incrementar la presión venosa, lo que incrementa la congestión y pues disminuye ese drive de, de ultrafiltrado o lo que permite generar la uresis. Además, si contamos con líquido a nivel abdominal o un eh, síndrome de hipertensión intraabdominal, pues vamos a tener compresión extrínseca, lo cual va a complicar el flujo eh, del lado arterial hacia el lado venoso a nivel capilar, lo cual disminuye la producción de orina y el ultrafiltrado a final de cuentas. Bueno, este es uno de los protocolos o de los estudios antes de llegar al Vexus, que integraba ya ciertos detalles como el flujo de la arteria renal, donde se ve un flujo normal y a medida que va incrementando la congestión, que se va haciendo pulsátil y va perdiendo el flujo sistólico y solamente se aprecia la diástole. Se utilizaba la vena yugular como parámetro de evaluación, vena cava, también la vena porta, incluso la arteria oftálmica, y se integraba el ultrasonido pulmonar como parte de la evaluación global de la sobrecarga hídrica, sin enfocarse tanto, digamos, a nivel cardíaco, sino como un parámetro global. Es entonces que de ahí se conforma este grupo de médicos, em, que algunos pues, han destacado incluso en redes, como el doctor Philip Rolla, y se elabora este protocolo en octubre del 2020, eh, que habla sobre la evaluación de la congestión venosa por ultrasonido. Se realiza en un grupo de 145 pacientes, tuvieron un diferencial de parámetros para evaluar, que ellos decían que era mejor evaluar cava, venas renales, vena suprahepática y vena porta, y era mejor evaluar los cuatro componentes que solamente la vena cava, como convencionalmente se venía haciendo para los fines del 2020. Lo que evaluó al final, o los resultados de este estudio, pues es que en los pacientes posquirúrgicos cardíacos se podía asociar un Vexus alto como un Vexus 13 con lesión renal aguda. Y también tuvieron a bien comparar el estudio del Vexus con la presión venosa central. En este caso, en este grupo de pacientes, que pues, es de una terapia posquirúrgica cardíaca, se excluyen pacientes cirróticos con trombosis de la vena porta y con enfermedad renal crónica previa. Entonces, como repito, el resultado que arrojó pues, fue que después de un Vexus 3 es decir, congestión severa en los tres niveles, hay asociación con lesión renal aguda. Sin embargo, pues es el primer estudio que abordaba estos resultados o esta perspectiva de evaluar la congestión, y ellos, los mismos autores, definían que los resultados deben de tomarse con mucha precaución en otros escenarios, específicamente porque pues es una terapia intensiva muy específica con pacientes cardiovasculares posoperados. Y una de las críticas incluso de los mismos autores es que pues no se tomaron en cuenta determinantes
del transquirúrgico, como los pacientes que entraron a circulación extracorpórea y el tiempo que duraron en ella misma, que pues a mayor tiempo de permanencia en la bomba de circulación extracorpórea, hay una relación directa con el incremento del Vexus, ¿no? Y esto por falla del... Esquema original, donde ellos llegaban a evaluar hasta un Vexus E. Sin embargo, la tabla se acortó y solamente quedamos hasta el Vexus P. Em, vamos a verlo con más detalle. El patrón normal para la vena hepática, renal y arterial, que los vamos a, porta, perdón, vamos a verlos más adelante. Este es el segundo estudio del mismo grupo de médicos, donde ya lo replican en una unidad de cuidados intensivos polivalente con un grupo pues, similar. El otro tenía 145 pacientes, este 114, y en este caso no se relacionó tanto un Vexus, un score de Vexus tan alto con lesión renal aguda, sino que aquí cambia eh, algo, cambia la concepción de para qué nos sirve el Vexus. Entonces ellos encontraron que a mayor Vexus incrementa la presión de aurícula derecha, y eso pues finalmente se traduce como congestión venosa pues, al retroceso. Eh, y que más bien el Vexus se tendría que utilizar como un parámetro para el manejo de fluidos, y no tanto como para asociarlo con lesión renal aguda. Sin embargo, pues este era el segundo estudio que salió en el mismo año, 2020, y se necesitan más estudios para poder determinar qué otra información nos puede generar el Vexus. Y pues este es su tercer estudio del mismo grupo de médicos que hizo el Vexus original, donde ya está incluido un nefrólogo del Instituto de Nutrición, Eduardo Argaiz. Y pues finalmente lo que hacen es una serie de casos, em, y donde ellos lo que describen es finalmente que es una guía para el manejo de fluidos y la relevancia principal es evitar la congestión venosa y sus múltiples complicaciones. Entonces, pues de lo que platicábamos inicialmente es que pues en las áreas críticas, como bien saben, y ustedes lo manejan pues excelentemente. Muchas veces la reanimación hídrica es agresiva o transfusional, dependiendo del caso del paciente. Sin embargo, posteriormente tendremos que optimizar, estabilizar y empezar a evacuar de tratamientos o de los fluidos que hayamos podido utilizar. Y esta imagen del Michelin de Manu Malbrain, de su Academia Internacional de Fluidos, que pues bueno, nos habla de todas las complicaciones de la sobrecarga hídrica, ¿no? Que es lo que tratamos de evitar. Entonces, bueno, ¿cómo se realiza el protocolo Vexus? Nosotros en el área de pediatría, voy a hablar un poquito de eso, tenemos la diferencia de que, pues, por edades prácticamente utilizamos percentilas o medidas o sí, zetas, porque los pequeñitos de 1 año tienen una cava de medio centímetro, los de 10 años a lo mejor de 1 centímetro, y entre más grandes, pues van acercándose más a la anatomía del paciente adulto. Entonces, tenemos una controversia nosotros muy grande sobre dónde, o teníamos una controversia muy grande sobre dónde o en qué momento empezar a realizar el protocolo Vexus. Había quien decía que cuando la cava estaba fija, que no se movía, cuando otras personas que decían que cuando los índices de colapsabilidad, distensibilidad o variabilidad excedían el normal, eh, y pues en la actualidad, y me parece que es algo que se puede extender mucho hacia la medicina de adultos, definitivamente es que no solamente tomamos en cuenta la vena cava, sino la relevancia del Vexus también está en que interroguemos pulmón e interroguemos ultrasonido o que realicemos ultrasonido cardíaco enfocado, porque ahorita vamos a ver que el Vexus pues no es solamente congestión venosa, ¿no? Y pues bueno, finalmente de manera inicial, esto es lo que se sabía de los resultados que nos daba realizar el protocolo Vexus. Y bueno, lo que es una evaluación del sistema venoso a multinivel, es decir,
Cuando la cava ya está fija o en adultos mide más de 2 centímetros, vamos a interrogar las suprahepáticas, la que sea de su gusto, la vena porta y la renal. Hay quien dice que si no podemos ver bien las venas renales, la vasculatura esplénica venosa eh, también es un muy buen parámetro para evaluar en caso de que no podamos ver las renales. Em, ¿Qué sucede si no podemos ver la vena cava inferior? Que en 20% de los pacientes adultos no es posible verla. Eh, Podemos ver la vena yugular, que prácticamente es un sucedáneo de la vena cava inferior con todas sus similitudes. Y nos permite evaluar el nivel de la congestión venosa. Inicialmente se decía que podíamos evaluar hipervolemia, sin embargo, hoy sabemos que no solamente evaluamos congestión venosa, sino también complianza y función indirecta del ventrículo derecho. Y conforme va incrementando la disfunción del ventrículo derecho o va disminuyendo la complianza del mismo, la transmisión a retrógrado o retrógrada de la presión que se genera en el ventrículo derecho es lo que nos da estos parámetros pulsátiles. Entonces, parecía inicialmente que nos decía, nos hablaba solamente sobre hipervolemia. Sin embargo, como el protocolo Vexus no habla sobre presiones como tal, ni de volumen, solamente podíamos inferir que nos hablaba de hipervolemia. Sin embargo, posteriormente entendimos que nos hablaba de congestión venosa, pero congestión venosa en relación a qué? Pues la capacidad que tiene el ventrículo derecho o global, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, de mover el volumen sanguíneo que se mueve por cada latido. No sé si haya quedado esto claro. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto tiene que ir de la mano con el protocolo Rose. Lo podemos iniciar el Vexus desde el primer momento en que veamos que el paciente empieza a dematizarse o que el balance hídrico quedó muy positivo, em, a fin de llevar un monitoreo. Y bueno, sabemos hoy que pues tan malo es el gasto cardíaco bajo como la congestión venosa. Por ejemplo, estos dos ejemplos a nivel hepático y a nivel renal. Tan malo es la deficiencia de la disminución de la perfusión como la congestión hepática y renal, solo por decir una. Y pues esto es muy importante para el entendimiento de cómo es que se generan las imágenes en el protocolo Vexus. Normalmente cuando la presión sale del ventrículo izquierdo, pues el latido genera una presión de 120 o 130 milímetros de mercurio, y cuando pasa la válvula aórtica, pues empieza a ser pulsátil por las características de complianza y elasticidad de la arteria aorta. Entonces se vuelve pulsátil y conforme se va alejando y va entrando más hacia el plano de las arteriolas capilares y su relación con las venas, en este momento, el flujo arterial se hace continuo, ya no es más pulsátil, y el gradiente de presiones hace que sea un flujo anterógrado, continuo, y conforme va acercándose nuevamente hacia la aurícula derecha, presenta un trazo pulsátil, que pues esta imagen de las suprahepáticas es pues la imagen de la PVC, es la imagen que podemos ver en un monitoreo de PVC, que pues, quizá ya no lo utilizamos tanto, ¿no? Se dice que el mejor eh, de estos tres vasos, el que mejor nos habla sobre congestión y transmisión de la congestión retrógrada es la vena porta, porque atraviesa dos sistemas capilares en los cuales se amortiguaría la congestión. Así es que si lo podemos ver a nivel de la vena porta, pues la congestión es franca. Bien, y aquí en el número 5 lo que veríamos es el flujo de la vena porta. ¿Ok? Ahora, siempre tenemos que recordar alguna característica muy particular de cuando interrogamos la vena cava inferior. Normalmente nos dice el protocolo Vexus que después de 2 centímetros, es decir, cava fija, porque ya no se distiende y solamente incrementa la presión, eh, tiene que iniciarse el Vexus.
hay que tener por eso la contemplación de o la intención de buscar también sobre pulmón y sobre corazón, ultrasonido cardíaco enfocado, porque recordemos que hay ciertas, o bueno, una muy en particular que no me viene ahorita a mi mente, características de algunos pacientes, como son los atletas, que tienden a tener cavas muy grandes, dilatadas, y no necesariamente traducir en incremento de la presión de aurícula derecha o de la congestión venosa. Entonces, son importantes, si tenemos manera de interrogar, pues los antecedentes. Y cuando vemos cavas pequeñas, como en este caso de la imagen de abajo, tenemos que estar bien seguros que no estamos generando un error, que lo vamos a ver ahorita más adelante, que se llama el efecto cilindro, donde hacemos un error de medición y el vaso, que pues quizá mediría 2 centímetros, lo estamos midiendo de manera errónea y lo medimos en 1.8, 1.5, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de POCUS, ¿qué es POCUS? Ultrasonido del punto de atención o a pie de la cama del paciente. Pues sabemos que tiene que ser sencillo, práctico, cualitativo y por tanto rápido. Es lo que les decía de los pacientes pediátricos. Pues casi siempre queremos las percentilas y pues muchas veces no las tenemos nosotros a la mano, ¿no? Entonces, pues lo más práctico es cava fija en paciente de edad pediátrica, pues vamos adelante con el Vexus, ¿no? Es un estudio que avalaba los índices de colapsabilidad y distensibilidad como parámetro para iniciar el Vexus. Y bueno, esto es el efecto cilindro que está muy bien ejemplificado aquí a la derecha, donde en la parte de abajo, en este cilindro que ejemplificaría la cava, si lo medimos exactamente en el centro, si lo hacemos en modo M o en bidimensional, pues nuestro trazo de la vena cava va a ser real, constante, digamos, y lo importante es precisamente que pasemos por el medio en una vista longitudinal, como en este caso. Podemos incurrir en algún error como el efecto cilindro, donde nosotros miramos en la orilla del vaso cuando somos principiantes o no estamos muy bien alineados o hacemos una medición oblicua. Y lo peligroso de aquí es que con los movimientos respirofásicos del paciente, esta imagen que se ve pequeña, cuando sube y baja el diafragma, eh, puede generar o emular un movimiento de colapso o distensibilidad de la vena cava. Entonces, sabemos que la vena cava no solamente, o más bien no se distiende de manera concéntrica, sino anteroposterior y laterolateral. Entonces, de manera inicial, la vena cava se puede distender como una imagen oblongada y su diámetro anteroposterior va a ser menor que el laterolateral. Por eso es muy importante medirlo, perdón, en anteroposterior y laterolateral. Y pues digamos teniendo el cuidado de que veamos de un lado, ahorita vamos a ver la imagen, pero la aurícula derecha y el trazo completo de la vena cava inferior, que eso pues nos asegura que estamos viendo la porción medial o central de la vena cava para evitar em, los errores de interpretación. Y pues bueno, esto es básicamente lo que les decía, ¿no? La cava parece que sube y baja o que se hace grande y chiquita, pero francamente no colapsa o distiende, sino que se está moviendo la sombra de la vena cava, aunque esté fija, pero por el sitio donde estamos insonando, podemos tener este error, ¿no? Em, y esta es pues prácticamente la imagen previa que les había mostrado de una cava dilatada de un paciente sano atlético, donde tiene un 20% de pulsatilidad. Sabemos que menor de 30 es normal y entre 30 y 50 es una congestión leve y más de 50 es moderada, con una cava de 1.8, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos pues estos ciertos principios, generalidades. Esto es lo que decía. Esto es la curva de la presión venosa central y pues es prácticamente el mismo trazo, el del espectrograma de la vena hepática. Y pues tiene que serlo finalmente. Lo que estamos midiendo es un flujo de sangre eh, que se acerca o se aleja del transductor y pues esto pues medido a través de un transductor
o de un catéter central, pues mide presiones y el ultrasonido lo que mide son flujos, ¿de acuerdo? Entonces, de la línea de base hacia arriba, todo se acerca al transductor. De la línea de base hacia abajo, todo se aleja. Entonces, tenemos dos partes a grandes rasgos, que es la contracción atrial. Vamos a verlo en esta forma. Ajá. Y la fase sistólica, que es que corresponde a la sístole del ventrículo, y posteriormente la fase diastólica, que corresponde a la diástole del ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a explorar o a interrogar las venas suprahepáticas. Les sugiero mucho que si batallamos un poquito con el protocolo Vexus y cómo encontrar las imágenes, busquemos esta literatura o esta fuente que lo explica de manera muy sencilla y bastante didáctica. Podemos interrogar cualquiera de las tres, la rama izquierda, la medial o la derecha de las hepáticas. Podemos, si tenemos duda en una ventana perdón, subsifoidea, orientamos el transductor hacia la derecha del paciente, donde está la confluencia del sistema suprahepático y llegan a la vena cava. Y por ahí podemos empezar por elegir la que mejor se vea. Nos podemos ir hacia subcostal, hacia la línea medio clavicular, como en este caso, ajá, ipsilateral, y poder interrogar quizá de mejor manera la hepática medial. Entonces, de manera muy sencilla, está la línea de base, todo lo que va hacia arriba se acerca hacia el hígado, todo lo que va hacia abajo se aleja, pero se aleja del transductor, pero se acerca al corazón. Entonces es contracción auricular, sístole ventricular y diástole ventricular. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos mejor ejemplificado. Cuando se contrae la aurícula derecha, hay un flujo anterógrado hacia el ventrículo derecho, y cuando se igualan las presiones tanto de del ventrículo derecho como de la aurícula, también hay un flujo retrógrado que va sobre la vena cava inferior y llega hacia las venas hepáticas, que es lo que nosotros vemos como el flujo que se acerca al transductor. Posteriormente, cuando empieza a llenarse el ventrículo, ajá, hay un flujo de la aurícula derecha hacia el ventrículo, y pues también hay un flujo de sangre de la vena cava y de las venas hepáticas hacia la aurícula derecha para darle el llenado al ventrículo derecho. Cuando esto sucede, se da la fase sistólica del Vexus en las suprahepáticas. Y posteriormente, en la curva V, que realmente casi nunca la vemos, es cuando coaptan en la fase transicional, cuando se termina el llenado del ventrículo derecho y hay un retorno del flujo sanguíneo hacia la vena cava y hacia la aurícula derecha. Nosotros podemos ver esta imagen, pero francamente no la vemos, ¿no? Y en la fase diastólica ventricular, pues cuando se empieza a llenar de nuevo el ventrículo, hay un flujo anterógrado hacia la aurícula derecha. Entonces, em, habíamos quedado que podemos buscarlo desde la subsifoidea en la línea medio clavicular, o bien en la fosa renal derecha, un poco arriba de la fosa renal derecha, como cuando estamos haciendo el FAST. Y este es, para mi gusto, el mejor sitio donde podemos ubicar las venas hepáticas, porque de aquí mismo podemos interrogar venas hepáticas, vena porta y las renales, pues si bajamos un poquito hacia la fosa renal. Entonces, esta es la forma en la que lo vemos. Por ahí se había descrito la congestión de las venas hepáticas, como aquí se ve, como el signo eh, de los cuernos de alce, o por ahí alguien le decía el conejito de Playboy, ¿no? Pero simplemente es la confluencia del sistema suprahepático que va llegando a la vena cava o que conforma la vena cava inferior. Ujú. Y posteriormente la vena porta, que la podemos encontrar en esta misma zona, ajá, que viene aquí y tiene sus ramificaciones. Cuando la buscamos muy cerca de la vesícula biliar, lo que vamos a ver es una imagen que le conocen como alas de gaviota. Francamente, a mí no siempre, para mí no siempre la encuentro en esta zona, y generalmente la encuentro aquí del lado derecho. Como les decía, en la región subcostal, cerca de la fosa renal.
Ajá, así es como la vemos generalmente, ¿no? Como unas, dicen que son unas alitas de gaviota. Y esta es de color, se tiñe de color rojo. Ahorita en el Doppler, ahorita vamos a ver cómo se obtienen. Y en las venas renales, pues en la fosa renal, eh, nosotros los vasos que vamos a buscar son los que están a nivel prácticamente cortical. No tan cerca de la cortical, ajá, sino un poco por debajo, y no es nada útil utilizar los vasos o la vasculatura que está cerca del sistema pielocalicial porque este tiene por sí mismo pulsatilidad, entonces sobreestima la congestión venosa, ¿no? Tendríamos que buscar, por ejemplo, aquí es donde está el punto verde, los vasos que están ahí por debajo de la cortical. Y la vena porta, pues tiene un flujo normalmente no pulsátil. La congestión moderada es con una pulsatilidad mayor de 30 y cuando es grave es mayor de 50, donde tenemos un patrón de distribución del espectrograma en esta forma. Y en la vena intrarrenal, pues el flujo, tenemos como los vasos van lado a lado, arteria y vena, tenemos el flujo renal que se acerca al transductor y es este que se marca en rojo, el flujo arterial y por debajo el flujo venoso, que es un flujo continuo, es muy similar al de la porta. Y en la congestión moderada, el patrón del espectrograma se hace bifásico, es decir, la fase S y la fase D que veíamos más arriba de la sístole ventricular y diástole ventricular, se pueden hacer patentes en la congestión moderada. Y cuando hay pulsatilidad grave, solamente vamos a ver el flujo diastólico. Ujú. Entonces, bueno, estas son las zonas donde podemos interrogar las venas hepáticas, como pueden ver. La anterior, una subcostal, aquí lo hacen como en la axilar, línea axilar anterior, pero puede ser en medio clavicular o bien en la fosa renal. Entonces, vamos a verlo de esta forma. El sistema suprahepático se ve azul, o si tiene congestión y no ajustamos bien nuestra frecuencia de repetición de pulso o el nivel de la escala, nos puede dar una pulsatilidad o un Doppler color que nos haga el aliasing, ¿no? Que se pinte de amarillo, pero es solamente corrigiendo la velocidad de la frecuencia de repetición de pulso. Entonces, pues ahí lo tenemos, ¿no? Localizamos el vaso eh, con la muestra y le damos Doppler poder y ahí está, ¿no? Que es la curva A de la contracción auricular, la fase sistólica, la fase diastólica. Aquí está la curvita B, pero como les comento, no siempre se puede ver. Y bueno, pues ese sería un patrón normal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí la A la ponen al final, ¿no? Como la contracción auricular. Y pues esta es la fase sistólica, la fase diastólica, que en esta se ve muy bonito en la imagen, en el espectrograma de abajo, y no alcanzamos a ver la línea V. Cuando hay eh, congestión hepática moderada, se invierten las curvas, la sistólica se hace pequeña y la diastólica se hace más grande. Es decir, sí avanza un poco de flujo sistólico, pero como hay congestión, regresa en el periodo diastólico o en la fase diastólica, regresa una cantidad mayor. Y es lo que vemos aquí. Algo muy importante que sugieren pues los autores del Vexus es que se realice pues bueno, todo el estudio con monitoreo electrocardiográfico eh, conectado al transductor, porque puede haber imágenes que se traslapen y que nos puedan dar una imagen parecida a una congestión moderada, sin embargo no lo es, solamente si el paciente tenía taquicardia, por ejemplo, en alguno de los casos que presentaron, parece que se enciman las curvas y pareciera que da una imagen de congestión moderada, sin embargo cuando lo contraponen con el electrocardiograma del equipo, que nos todos tenemos, pues se ve que el QRS pues va en orden con el flujo de un espectrograma normal de las hepáticas. Y bueno, cuando tenemos una congestión hepática severa, pues el flujo sistólico se revierte, es decir, el, el, el flujo que debería de alejarse
Pues por el contrario, regresa. O sea, el ventrículo derecho está contrayéndose y en lugar de avanzar, el volumen latido, el volumen de sangre que tiene, en lugar de avanzar por completo, ¡pum!, te da un regresón de sangre, ajá, que lo puedes ver incluso cómo se acerca el transductor por medio del espectrograma, claro. Ajá, y el flujo diastólico, pues es el que avanza ya cuando termina la fase sistólica, ¿no? En la congestión severa. Entonces, vena porta, como les decía aquí, puede ser fosa renal o línea medio clavicular, perdón, línea media axilar del lado derecho. La vamos a ver así, miren, las alitas de gaviota. Se ve rojo y cuando ponemos la marca del Doppler y ponemos Power Doppler, nos da un trazo de un flujo continuo. Puede haber cierta oscilación, pero no debe de ser de más del 30% de pulsatilidad. ¿De acuerdo? Estos son los patrones. Ajá. Aquí está la medición. El índice de pulsatilidad, pues es la velocidad máxima menos la mínima entre la máxima. Y pues vamos viendo que entre más se hace profunda este vallecito, pues mayor es la pulsatilidad y la congestión. Y finalmente las venas renales, que dependiendo de los equipos, el equipo que tenemos en el hospital, batallamos mucho con los pacientes grandes porque la definición no es tan buena, la resolución y el Doppler pareciera que no nos ayuda. Entonces, una sugerencia, por ejemplo, veamos esta imagen de la derecha, el riñón se ve tamaño, señor riñón. Y en esta otra imagen de la izquierda, digo, el equipo es muy bueno y les da una muy buena calidad del Doppler color. Em, Sin embargo, pues es un estudio de imagen, entonces lo deseable es que tengamos la vasculatura en Doppler color de buen tamaño para poder decir, aquí está el puntito que quiero interrogar. Entonces, recuerden que no es pegado a la cortical, sino pues es un poquito más abajito, ¿no? No en los vasos ciliares porque también ahí tiene pulsatilidad propia. Entonces es el flujo sistólico y diastólico de la arteria renal y por debajo el flujo continuo de la vena renal, que es lo normal, ¿no? Y conforme se va haciendo bifásico, va incrementando la congestión hasta que solamente tenemos un pico diastólico que es con la congestión severa. Entonces, de esta forma vemos una vena cava inferior normal y más congestiva, es decir, más dilatada, más fija, la vena hepática con su curva A, la fase sistólica, la fase diastólica, nuevamente la auricular, y conforme se va invirtiendo, en aquí, pues la congestión es muy leve, todavía guarda la relación de la fase S, que es más amplia que la D, pero aquí la D se hace, perdón, la sistólica se hace chiquita y la diastólica se hace más amplia. Ajá, sigue apareciendo la curvita de la A y en este caso se invierte la fase sistólica. En la vena porta, pues se va haciendo más pulsátil conforme incrementa la congestión y en el flujo renal, conforme va incrementando la congestión, normalmente es un flujo que puede tener cierta oscilación, se hace bifásico con congestión leve y en congestión severa se hace monofásico. Esta es una infografía muy bonita del doctor Avilash Koratala, que es nefropocus, donde pues lo hacía frecuentemente con pacientes que tenían su servicio y ponían pues su pequeño relato de pacientes que se manejaron agresivamente en el servicio de urgencias, pasaron la terapia intensiva, y se fueron, me encanta la palabra que usan ellos en inglés, ¿no? Que es diuresis, que no existe en México como diuretizar o algo así, pero fueron utilizando diuréticos y restricción hídrica cuando lo permitieron. Entonces, de una hiponatremia dilucional de 127 y una elevación de creatinina de 2.6 y congestión sevérica, perdón, congestión severa, utilizaron diuréticos IV y conforme fue mejorando el patrón de Vexus, que lo pueden ver ahí, también fueron mejorando las eh, variables bioquímicas que ellos tuvieron a bien medir en esta infografía, ¿no? Entonces, pues esta es como la carta de recuerdo, la memoria de cómo se tiene que ver, es la más práctica y por los colores incluso se me hace la mejor opción para poder contrastar con lo que nosotros vayamos encontrando y sin duda, pues lo primero que tenemos que ver aquí nos dice por pasos, la vena cava, luego las hepáticas, la vena portal y las venas renales. Y de aquí la interpretación hasta la derecha. Entonces, es una tarjeta que pues
nunca está de sobra en nuestras fotos del teléfono, ¿no? Y bueno, pues ya vamos a ver un poquito más o algo ya de práctica, digamos, porque es mucho bla, bla, bla y poco glu, 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 dirían por ahí, ¿no? Entonces, esta es una pacientita de 6 años, todavía está en la sala, si no me equivoco, en terapia intensiva, pues es una lesión por herida por arma de fuego. Quiero ahí que notemos el sitio donde entró la bala, que muchas veces nos quedamos pensando si los milagros existen, si el angelito de la guarda la cuidó, o si tiene un corazón como Neo, el de Matrix, y le hizo así. Ahorita van a ver dónde está alojada la bala, ¿no? Podemos ver, pues la paciente tiene su herida ahí de 3 centímetros y una sonda pleural del lado derecho, pero pues vemos en el hemitórax izquierdo cómo es que tiene su sonda pleural del lado derecho, ¿no? La historia es que estaban cenando en un puesto, llegaron unos hombres armados y por una persona, y pues a ella le tocó una bala perdida, lamentablemente. Bien, la bala entró por acá y está aquí, ¿no? Está prácticamente en abdomen, eh, hizo contusión pulmonar bilateral, hemoneumotórax derecho, pues ya aquí con su sonda y su catéter, ¿no? Y pues pensaban que había perforado eh, cavidad gástrica o algo ahí, sin embargo, bueno, pues ahí se ve que llega la sonda y no hay, no hay ningún problema. Em, Vamos a ver, ¿no? Cuando llega con nosotros, vemos esta imagen eh, donde a pesar de que se había reanimado con tres concentrados eritrocitarios, dos plasma frescos y dos cargas de cristaloide a 20 mililitros por kilo, pues tenía esta imagen, ¿no? Que pues finalmente es una vena cava que está, si bien sí está del doble del tamaño de la aorta, les decía que la resolución del equipo pues no es como excelente, no es la mejor, este es cuerpo vertebral y esto es sistema suprahepático, ¿no? Pues bueno, vemos que tiene colapsabilidad, ¿no? O sea, bueno, distensibilidad está intubado. Eh, Esto es pulmón, tiene contusión pulmonar y patrón B, por supuesto. Entonces, pues es edema, ¿no? Edema pulmonar. Un poquito más rápido, ¿sí? Ahí ya tenía su sonda, pues no se ve mucho líquido, hay una pequeña cantidad por ahí. Y esto es vejiga, ¿no? Cuando llegó la paciente, de hecho hicimos bueno, fue como fast focus, de todo, Vexus. Nos llamó la atención porque empezó a tener hematuria y pues el abdomen estaba un poco firme, sí tiene líquido libre y pues esas imágenes de la vejiga, ¿no? Que pues quiero pensar que fueron coágulos. En realidad nunca vimos salir coágulos, pero sí la orina en agua de sandía, ¿no? Bien. Y vimos esta imagen en riñón, en el polo superior, que pues muy rara, imagen hiperecoica, que pensamos que pues ahí fue donde haya podido tener la lesión. La ventana apical 4 cámaras no era muy buena. Este, el eje largo tampoco, ahí se metía todo el corazón. La cava que sí vimos que colapsa o distiende. Y la subsifoidea que no tiene derrame pleural ni pericárdico. Eje corto, buena contractilidad. El ventrículo derecho me impresionaría que estuviera incrementado de tamaño, pero no de volumen. Y eso fue un par de días después. Ahí está la conjunción de las suprahepáticas, el signo de los cuernos de alce, y si pueden ver la vena cava inicialmente, pues está redondeada, prácticamente está fija, no se mueve y está más grande que la aorta. Bien, y después nos vamos a interrogar riñón, el flujo arterial y el flujo venoso, ¿no? Que si lo analizamos bien, prácticamente está yéndose hacia un
un flujo bifásico, ¿no? Es una congestión moderada. Este es el flujo de aquí pueden ver, las hepáticas, ajá. Está no tenemos aquí la curva A, no se alcanza a ver. Ajá, entonces pues inferimos que esta sea la S y la D, ya que tenemos congestión en riñón. Para eso es importante que tengamos el monitoreo electrocardiográfico porque nos permite bien saber si esto corresponde a una curva S o D o al revés, esta es la S y la D, ¿verdad? Y este es el flujo de la porta que pues así de manera cualitativa pues tendrá un menos del 30% de pulsatilidad. Entonces pues consideramos una congestión eh, leve moderada y francamente pues lo que hicimos fue disminuir el aporte de líquidos, utilizar algo de diurético, no tenía tanta repercusión sistémica, perdón. Lo único que sí pues un poquito de incremento de parámetros del ventilador, pero pues nada, la paciente sigue ahí, pero al ratito pues vamos a echarle un ojo a ver qué tal sigue. Yo no tengo como actualización, solamente era para que viéramos pues la evaluación completa, cómo tendría que, o se sugiere que se haga, ¿no? No solamente el Vexus. Y bueno, pues la importancia del uso del Vexus es que inicialmente fue concebido para detectar el exceso de fluidos o incluso para hablar de hipervolemia, pero ya habíamos dicho que no podemos hablar del estado del volumen intravascular o de hipervolemia porque solamente estamos viendo la capacidad de complianza de la vasculatura venosa, como vena cava inferior, vena cava superior, aurícula derecha y ventrículo derecho, que prácticamente funciona como una unidad, aunque tengan características diferentes, unos contráctiles, otras más de capacidad, pues es prácticamente así como el ventrículo izquierdo y la aorta tienen capacidades muy similares, el ventrículo derecho, la aurícula y las venas cavas tienen particularidades muy semejantes y cada una tiene también sus particularidades. Entonces, pues nos habla de complianza del sistema cardíaco derecho, vamos a decirlo así. Ajá. Entonces, el protocolo Vexus como tal, para pediatría, no tiene una traducción como tal. Y esto porque la complianza venosa de los pacientes de edad pediátrica pues es mucho mayor, pero sí nos sirve para el manejo o el monitoreo eh, del manejo de fluidos. En las venas suprahepáticas, pues nos va a hablar del patrón de llenado del ventrículo derecho, porque pues la curva de la PVC nos habla desde la contracción del ventrículo derecho, y pues existe análisis de la curva de PVC y esto que es un poquito más clavado, más geek, y nos puede servir para entender si estamos teniendo un poquito más de sobrecarga, congestión o dificultad o falla cardíaca, pero en términos globales, las venas suprahepáticas pues nos hablan de la capacidad contráctil o del patrón de llenado del ventrículo derecho, o de su complianza incluso. La vena porta y la vena renal pues nos hablan de la transmisión de la presión a nivel más retrógrado todavía, es decir, a nivel distal, pues de la congestión global. Entonces el Vexus predice el exceso de fluidos y permite evitar la congestión sistémica pues antes de que ya sea demasiado tarde. Es útil también para el monitoreo del manejo anticongestivo. Vemos que llegamos a un paciente de primera vez, está todo congestionado, un Vexus 3 y empezamos a utilizar diuréticos y la condición del paciente lo permite y vamos viendo cómo se regulariza ese flujo o ese espectrograma según lo vayamos optimizando al paciente. Y pues también la regresión de la congestión dependerá de la enfermedad de base. Si no sabemos que tiene falla ventricular derecha, insuficiencia tricuspidia, hipertensión pulmonar, pues a lo mejor no vemos esos cambios que serían tan francos como si tuviéramos un paciente que no tuviera pues, alguna cardiopatía o estos padecimientos que comentamos. Y sin duda que debería de incluirse como una guía en el manejo de fluidos y participar como una integración multisistémica del monitoreo del manejo de líquidos de pacientes hemodinámicamente eh, inestables. Y bien, bueno, eh, pues ya casi terminamos, ¿no? Ya está ardiendo la computadora y la cabeza, los ojos a lo mejor. Entonces, finalmente, pues la integración multisistémica pues habla de esto, de saber qué tanto tenemos de excedente o qué tanto nos repercute el excedente de fluidos a nivel pulmonar, hablando nuevamente del ventrículo derecho, y nosotros nos vamos a basar de esto en esta escala que todos conocemos, patrón A, patrón B, consolidación,
derrame pleural, ¿no? Con este cociente aire líquido, menor aire líquido, patrón, un patrón A o aireado, y conforme va incrementando, pues eh, más líneas B, ¿no? Líneas B aisladas, confluentes, patrón B completo, o sea, pulmón blanco, ¿no? Y existen múltiples eh, estudios, ensayos clínicos muy bonitos que hablan sobre la correlación muy buena que tiene el agua extravascular pulmonar por termodilución y el ultrasonido pulmonar, ¿no? Sé que esta plática no es de ultrasonido pulmonar, pero sí estamos hablando de congestión, de sobrecarga. Entonces, donde le dan, dependiendo del número de líneas B, un porcentaje de excedente de agua extravascular pulmonar. Y en grosso modo, nosotros, por ejemplo, podemos saber que menos de 5 líneas B, podemos tener un patrón de edema intersticial, pero cuando hay más de 7 u 8 líneas B, el edema ya es alveolar, entonces mayor contenido de líquido, ¿no? Y esto es igual el cociente aire líquido. Entonces, pues todo esto es importante, ¿no? De la misma forma, pues el manejo de líquidos ya lo habíamos comentado, preferentemente pues lentos para que el sistema linfático permita ultrafiltrar y no haya cambios de la presión capilar pulmonar tan agresivos que nos permitan, con cambios graduales o pequeños, realizar un ultrafiltrado por los vasos linfáticos y disminuir el edema pulmonar, a diferencia de si hacemos un incremento agudo de la presión capilar pulmonar por manejo muy agresivo de líquidos, que el flujo linfático no permita contrarrestar y se genere edema pulmonar con presiones más pequeñas. Esto va encaminado también a recordar que si nosotros tenemos incremento de la presión de aurícula derecha, vamos a tener también limitado el drenaje de los vasos linfáticos que drenan ahí en la aurícula derecha. Entonces, con presiones de aurícula derecha altas o PVCs altas o congestión venosa, vamos a tener pacientes que empiecen a dematizarse, y que no veamos cambios francos o netos cuando hacemos modificaciones del volumen, porque pues van a tardar más tiempo por el incremento de presión de aurícula derecha que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más importante, como el sello o lo que tenemos que recordar siempre que hacemos un Vexus y que está con un patrón de congestión moderada o severa, es que nos estamos pasando, ¿no? Y sí, hay veces que necesitamos pues echarle los litros de solución al paciente, pero lo importante es vigilar dónde vamos y cuándo es el momento de empezar o que el paciente nos permita empezar a retirar el soporte de fluidos, o bien decir, ya es demasiado, vamos a detenernos, ¿no? Eh, Mucho de la plática viene aquí en este libro que me parece maravilloso, del doctor Manuel Malbrain, del uso racional de fluidos en pacientes críticos. Y pues nada, en pacientes de edad pediátrica hay bien poquita literatura, son como cinco artículos, porque no hay nada dicho en ellos. Pero en pacientes de edad adulta pues hay unas cosas hermosas. Hoy me topé con un artículo de qué hacer en caso de pacientes que son respondedores a volumen, pero tienen congestión venosa. Prometo pasárselos por ahí para que le den una revisada. Yo no lo he terminado de leer, entonces no puedo comentar sobre él, pero me pareció una genialidad, que pues es un escenario que puede estar presente, por supuesto. Y si quieren seguirnos los fines de semana, todos los sábados, solamente descansamos como 2 sábados al año. Este es nuestro canal de YouTube. Hablamos solamente de ultrasonido crítico, sí, pediátrico, pero muchas veces lo que revisamos son temas de adulto, porque no hay protocolos para pediatría, no se han adaptado, no se han validado. Entonces, pues vamos siguiendo sus pasos, compañeros. Y hay pláticas de Vexus excelentes que pudieran revisar si les queda alguna duda. Y bueno, pues por lo pronto eso sería todo de mi parte.